Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias una vez más por tu santa palabra. Te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu Espíritu, Señor, que nos has dado y que habita en medio de nosotros. Gracias por la presencia de Cristo en medio de su iglesia. Señor, rogamos que en esta hora tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, nos dé claridad, ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos tu palabra. Señor, por favor, prospera también hoy tu palabra en lo que la has enviado, que tu palabra edifique, exhorte y consuele nuestras vidas, Señor, y que tu nombre sea engrandecido. Te pedimos esto dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Llegamos a con estos dos salmos al final de la pequeña sección del quinto libro de los Salmos que veíamos son los cánticos graduales. En sus Biblias aparece allí un titulito que dice cántico gradual o canto de los peregrinos. Se desconoce con exactitud la fecha de composición de estos dos salmos, pero se encuentran muy apropiados para el culto público, muy apropiados para la adoración conjunta que brinda el pueblo del pacto a Dios en todas las épocas. Estos salmos nos dejan ver la excelencia del amor fraterno y la experiencia de la adoración a Dios por parte de aquellos que están unidos al pueblo del pacto. En nuestros días se confunde la unidad con uniformidad y hasta se ven uniones disparatadas como las alianzas políticas entre presuntos cristianos con revolucionarios para aspirar al Congreso. No sé si ya vieron por ahí esa alianza. Como si la luz pudiese tener comunión con las tinieblas. Vemos alianzas o uniones en torno a ciertas cosas, pero no hay una base sólida de dicha unión. Y por lo tanto, no hay una expresión de unidad, esto es, de comunión. Pero como cristianos, nosotros somos llamados, a la luz de estos salmos, a considerar la dicha del amor cristiano, del amor fraternal que nos une y que nos permite experimentar verdadera comunión mediante la adoración al Dios vivo, al Dios verdadero. Consideremos pues en estos cortos cánticos graduales dos cosas muy importantes acerca de la unidad y la comunión de los hermanos. Hablemos hoy de unidad y comunión. En primer lugar decimos, a la luz del Salmo 133, que nuestra unidad y comunión como hermanos, entre hermanos, dice el Salmo, es excelente, es agradable. Unidad y comunión es excelente, es agradable. El Salmo inicia con una expresión que nos llama la atención por algo. Pareciera que el salmista estuviera señalando algo. Miren, ¿alguna vez ha ido a alguna parte y se ha asombrado por algo o le llama la atención un edificio, un paisaje, lo que sea, y le dice al que va a su lado, miren, algo similar está haciendo el poeta, miren cuán bueno, miren cuán agradable es esto. Está llamando la atención por algo muy importante. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar juntos. El salmista parece señalarnos alguna ocasión especial de una reunión del pueblo de Dios, tal vez en las fiestas anuales. Recuerden que 3 veces al año todos tenían que subir a Jerusalén a celebrar fiesta a Dios. O tal vez hacía remembranza de
el momento en que el arca fue llevada a Jerusalén. Recuerden que David llevó el arca a Jerusalén y aquí se consolidó ese símbolo de unión entre todo el pueblo de Dios, basados ¿en qué? En la adoración al Dios vivo, al Dios verdadero. Y en el reino de Dios, reino que se unía en este caso al reino de su ungido. Así que se nos da aquí en este salmo la idea de muchas personas que estaban buscando una misma cosa. Estaban adorando a Dios y estaban regocijándose en Él. ¿Cuál es el fin principal de nuestra existencia, hermanos? ¿De acuerdo? Glorificar a Dios y gozarnos en Él. ¿Para cuándo? Solo cuando las cosas van medianamente bien. Solo cuando tengo salud. Solo cuando tengo dinero. Para siempre. La escena nos sirve para ilustrar al pueblo de Dios, pero también a cada familia en particular viviendo juntos. Qué interesante, ¿no? Y qué desafío para nosotros hoy día también. ¿Se han visto las nuevas construcciones que hay? ¿Cuántas personas caben en esas nuevas construcciones, en esos nuevos apartamentos? Uno y así como de medio lado, con cuidadito, porque todo está solo para la mascota y la persona si acaso. Y no cabe nadie más. Unas cositas, unas miniaturas. Pero acá nos habla, ¿se acuerdan que vimos en los Salmos también cuando hablaba de la bendición de las familias numerosas? Aquí la escena es de una familia numerosa. Aquí la escena es de todo un pueblo, dice, viviendo juntos. Viviendo juntos. Y nos dice, esto es bueno, esto es muy agradable. Fueron puestos en un pueblo, fueron puestos en una familia con el propósito de habitar juntos. Entenderlo y practicarlo es muy bueno, es muy agradable. Amados hermanos, que varias familias aquí hoy nos hayamos reunido, nos hayamos juntado para adorar a Dios como parte del pueblo de su pacto, es algo muy bueno, es algo muy agradable. Aunque para algunos haya otras cosas que equivocadamente consideran más excelentes, a pesar de la enseñanza escritural que nos habla acerca de la delicia del día de reposo, como estuvimos estudiando esta semana. ¿Recuerdan? La pregunta 60 al 62, cada familia, ¿sí lo estamos haciendo? Porque cada familia nos correspondía esta semana estudiar de la pregunta 60 a la 62 de nuestro catecismo. Que las familias vivan juntas y no separadas, se nos dice aquí, es bueno, es agradable. Que los miembros de la iglesia estén juntos, que junten sus fuerzas, sus dones, sus capacidades para servir a Dios, es excelente, es agradable. Pero no basta que estén juntos, no basta que estén en un solo lugar. ¿Se acuerdan cuando vino el Espíritu de Dios el día de Pentecostés? ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban juntos, pero estaban en un mismo sentir. Estaban unánimes. No dice unánimes y juntos, dice unánimes juntos. Estaban todos en un lugar, pero tenían un mismo sentido, un mismo propósito. Estaban allí esperando la promesa que el Señor Jesús les había hecho. Acá se nos dice que no basta estar juntos, es necesario estar en unidad, como dice el salmista. Aquí podemos estar juntos, estamos en un mismo lugar, estamos compartiendo estas cuatro paredes, pero estamos unidos. Manifestamos esa unidad, expresamos esa unidad del cuerpo de Cristo. Habitar en unidad es lo que nos dice acá el salmista. Y es dado por sentado que quienes forman parte de una misma familia, pues deben vivir en paz y en armonía. Armonía o unidad podemos decir que son equivalentes en esta traducción. Lo que se nos está hablando es que vivan unidos. La verdadera unidad no quiere decir uniformidad. No quiere decir que todos tenemos que vestirnos igual. No quiere decir que todos tenemos que tener las mismas cosas, como los pensamientos socialistas y las políticas asistencialistas de nuestros gobiernos paganos nos quieren imponer. ¿Cómo quitamos la desigualdad? Pues igualando a todo el mundo hacia abajo, ¿no? Mientras los que gobiernan sí son los diferentes, porque ellos sí tienen dinero. Eso no es. La única unidad
por la que vale la pena luchar es la que dice la Escritura, la unidad del Espíritu. Tal como el apóstol Pablo nos enseña, y quiero que vayamos a Efesios 4, y vamos a leer despacio, poniéndole el sentido, entendiendo Efesios 4 del 1 al 16, lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de esa unidad del Espíritu, la unidad que ustedes y yo como iglesia debemos buscar, debemos propender por ella. Efesios capítulo 4, y vamos a leer de los versículos 1 al 16. Leámoslo despacio y leámoslo juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tendríamos varios domingos para estudiar este pasaje, ¿no? Y meditar en todas las implicaciones que esto trae. Pero hasta acá se nos muestra que no estamos unidos de papel, que nuestra unión no se basa en una constitución humana, sino en el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos unió a Cristo, el que nos ha hecho ahora parte del cuerpo de Cristo. Y nos dice en este pasaje que somos miembros los unos de los otros. Al estar unidos al cuerpo de Cristo, pertenecemos al mismo cuerpo. Sus manos se pelean entre sí. Una mano le pega a la otra mano. Como lógico, como raro, ¿no? ¿Tendría uno alguna enfermedad, algún desequilibrio para que una parte de su cuerpo esté tratando de maltratar a la otra? ¿No sería también algo ilógico que entre nosotros, miembros los unos de los otros, nos maltratáramos el uno al otro? ¿Que nos pusiéramos zancadilla? ¿Una pierna le pone zancadilla a la otra cuando usted camina? Bueno, los niños cuando están chiquitos aprendiendo a caminar hasta se tropiezan, ¿no?
Pero ya aprendiendo a caminar uno no se hace zancadilla a sí mismo, pero a veces sí le hace zancadilla al otro. No, hermanos, eso no es lo que se nos dice acá. Esta no es la función de los miembros del cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Y como miembros, cada uno tiene una función que cumplir dentro del cuerpo, para la edificación, para el crecimiento de todo el cuerpo. Somos miembros los unos de los otros y cada uno tiene una función que cumplir para que este cuerpo sea edificado, para que este cuerpo crezca. Estamos unidos en la verdad. La base de esta unión es la verdad. La base de esta unidad, mejor, es la verdad, no la mentira. Muchos andan detrás de las mentiras y buscando uniones bajo mentiras, bajo engaños. Esto es lo que hacen los malos partidos políticos. Esto es lo que hacen los criminales que gobiernan la nación, porque se benefician a los que hacen lo malo, pero se persigue a los que hacen lo bueno. Luego, esta unidad no puede sacrificar la verdad de la palabra de Dios, como pretende el ecumenismo. El ecumenismo dice, todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Y todos nos agarramos de las manos, y qué lindos, todos hijos de Dios. Pero veíamos esta mañana en la doctrina de la adopción que ¿quiénes son los hijos de Dios? Solamente aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre. Esos tienen el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Tienen ese grande privilegio de ser llamados hijos de Dios. Yo no me puedo agarrar de la mano de un musulmán y decir, los dos somos hijos de Dios. Eso es falso, porque él no cree en Cristo. Yo sí me puedo agarrar de la mano de un cristiano, aunque pertenezca a otra denominación, aunque no esté aquí en esta congregación, y decir, somos hijos de Dios, porque creemos en Cristo, porque lo confesamos como nuestro Rey, como nuestro Salvador. La unidad no puede ser en una mentira. La unidad tiene que basarse en la verdad. Y esto aplica no solo para la iglesia como comunidad local, como decir un ente religioso. Esto aplica para nuestras casas, para nuestros hogares, ¿o no? Si en nuestros hogares no tenemos unidad basado en la verdad, ¿a dónde va a llegar nuestro hogar? ¿A dónde vamos a ir? Solamente si nos basamos en esta verdad, podemos decir, en efecto, somos hijos de Dios. Estamos llamados a estar unidos, a vivir unidos. Nuestra unidad se basa también, dice el apóstol Pablo, en la vocación que tenemos de ser humildes, mansos, como el Señor Jesucristo. No en el orgullo del pecado, como el que celebran hoy día, ¿no? Hoy están celebrando orgullo. ¿Y qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra? ¿No también se elevó hasta el orgullo? ¿En su orgullo? ¿Y qué pasó? ¿A dónde los llevó ese orgullo? Fueron destruidos. Cayó fuego del cielo. Los consumió. Y eso es lo que va a pasar también con todos aquellos orgullosos. Hermanos, el pecado realmente no es motivo de orgullo, es de vergüenza. El apóstol nos enseña entonces cómo vivir siendo parte de la familia de Dios, expresando la unidad del cuerpo de Cristo. Pero yo les pregunto, ¿no es acaso esa misma manera que Pablo nos está diciendo ahí en Efesios, que debemos vivir en nuestros hogares, cada uno en particular? ¿No es acaso cada familia que está aquí representada, no tiene acaso esa familia la misma vocación de vivir como hijos de Dios? ¿O solo somos hijos de Dios cuando nos reunimos para el culto? ¿Y en la casa qué somos? También somos hijos de Dios. También debemos vivir como hijos amados de Dios. Una casa dividida contra sí misma puede permanecer. No. La Escritura nos llama a esa unidad. Si en nuestros hogares no andamos conforme a la vocación de hijos de Dios, ¿cómo será edificado nuestro hogar? Miren, hay muchas personas que quieren que su hogar sea bendecido, que su hogar sea prosperado. Pero ¿cuántos se esfuerzan por guardar la unidad? Muchos quieren una iglesia que avance, que impacte, una iglesia fuerte.
Pero ¿cuántos están dispuestos a trabajar unidos en la iglesia? Por el desarrollo, por la extensión del reino de Dios. Para muchos la iglesia simplemente es un club social, es un centro comercial o un teatro a donde van a ver una obra, a divertirse un rato y pare de contar. Eso no es la iglesia. Esa no es la comunión de los santos. Eso no es lo que Dios nos llama. Mis hermanos, ¿cómo tendremos descendencia para Dios si como hogares no estamos unidos? ¿Cómo seremos sal y luz para nuestros vecinos y familiares? Es excelente, es agradable que vivamos juntos en unidad o en armonía, como se dice acá. Esto es muy bueno, esto es muy agradable. Tanto que el salmista dice, es como el buen óleo o como el rocío vivificante. Versículo 2, versículo 3 del Salmo 133, nos muestran la figura de este amor fraternal. Figuras que los judíos conocían muy bien. Alguien que me ayude leyendo el Salmo 23, verso 5. ¿Quién lo tiene? Salmo 23, verso 5. A partir de esta costumbre que tenían los judíos, se convirtió un símbolo de prosperidad, un símbolo de alegría. Salmo 23, 5, ¿qué dice? Esa unción, símbolo de prosperidad, símbolo de alegría. En Isaías 61:3, también de manera similar, se manifiesta esto. Los judíos conocían lo que era la unción sacerdotal. El sumo sacerdote era ungido con aceite para declarar que estaba dedicado de manera especial, apartado, santificado para un oficio especial. Y este aceite no era como la costumbre que había por ahí, de coger y untarle a la gente aceite en la frente o por acá, nada. Eso era un tarro de aceite, un cuerno de aceite que se derramaba sobre la persona. Y dice que le cubría todo el cuerpo. Él lo coloca, él dice, ese aceite que va por la barba de Aarón, bueno, Aarón, yo no tengo barba, Aarón sí, así como el hermano acá que tiene esa barba así pronunciada, bueno, algo así pudiéramos imaginarnos de Aarón. Y caía sobre su cabeza, venía sobre su rostro, pero también sobre su manto. Se extendía completamente. Ellos sabían, ellos conocían esta figura. Y para ellos esto era una figura de dulzura, de armonía. Lutero comentaba acerca de este versículo. Al decir de la cabeza muestra la naturaleza de la verdadera concordia. Pues así como el ungüento corría desde la cabeza de Aarón, sumo sacerdote, sobre su barba y descendía hasta los bordes de su manto, así también la verdadera concordia de la doctrina y el amor fraternal fluye como un ungüento precioso por la unidad del Espíritu, desde Cristo, el sumo sacerdote y cabeza de la iglesia, a todos sus miembros. Pues con la barba y las partes extremas del manto significa hasta donde alcanza la iglesia, se extiende la unidad que fluye de Cristo, su cabeza. Hermanos, vemos acá, la unidad no solo es buena y placentera en sí misma, sino que afecta gratamente a todos los que la contemplan. Señor Jesús, en Juan 17:21, nos llama la atención. Él ora por la unidad de la iglesia. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Cuando el mundo contempla una iglesia verdaderamente unida, pronto será ganado para Cristo. Hermano, ¿por qué no avanzamos en esta nación como iglesia en verdad? Porque no estamos unidos. Y algunos quieren forzar la unidad con las mentiras, con los engaños. No es posible. Ya hemos visto que la unidad se basa en la verdad. Si no hay verdad, no puede haber unidad. Pero a veces hay egos, hay orgullo, y no permite que trabajemos unidos y que como iglesia realmente impactemos nuestra nación, que como iglesia seamos sal y luz en nuestra nación.
Bien decía Barnes que gran parte de los obstáculos al progreso de la religión en el mundo se deben a las luchas y contiendas de quienes se declaran amigos de Dios. De esto debemos avergonzarnos y arrepentirnos. También otro comentarista nos decía, o nos recuerda, que para David, la unidad de Hermón en el extremo norte del país hasta Jerusalén al sur debe haber sido la primera prioridad como rey responsable de unir a los pueblos que estuvieron separados por años en diferentes guerras tribales. Al mismo tiempo, la unidad de la comunidad restaurada, los que regresaron después del exilio, tendrían mayor bendición al considerar esta unidad que debía mantenerlos como pueblo de Dios. Hermanos, ¿no será acaso una gran bendición también para la iglesia actual experimentar esta verdadera unidad? Vemos que la unidad que procuraba David mismo se representa de manera poética en el versículo número 3 con el rocío de el monte de Hermón, una montaña donde en ocasiones había nieve. Pero habla de un rocío, dando la idea de suavidad, abundancia para la naturaleza, un rocío vivificante que difundía belleza, abundancia por todas partes. Y se pensó que ese rocío de algún modo también venía sobre los montes de Sión, sobre las colinas que rodeaban a Jerusalén. Y se nos llama la atención acá que es en Sión, en la iglesia, donde se ha dado a conocer el camino a la vida eterna y los medios para obtenerla. Termina el Salmo 133 diciendo, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Concluyendo de esta manera, que donde los hermanos viven juntos en armonía, el Señor manda bendición. Podemos decir también hoy, en la iglesia, en el hogar, en la nación. Si podemos vivir juntos en armonía, podremos contar con la bendición de nuestro Dios. En segundo lugar, hablamos de la comunión, de la unidad y comunión excelente, agradable, se expresa también por medio de una adoración genuina. Noten el énfasis que encontramos en el Salmo 134. Los peregrinos y los ministros se unen en esta adoración al Señor y nos llaman a adorar a Dios, a servir a Dios. Aquellos que están haciendo ese llamado, sirvan a Dios, bendigan a Dios, en respuesta reciben también bendición como pueblo de Dios. Así que podemos ver este salmo como la participación tanto de los ministros como del pueblo adorando a Dios. Este salmo se puede considerar como una doxología, así como la que cantamos al final de nuestro culto. También se nos llama desde el principio del salmo con la misma expresión con la que comenzó el Salmo 133. Se nos dice, mirad, presten atención y bendigan el nombre del Señor. Aquí está la comunión de los santos, aquí está la participación activa en la adoración a Dios por parte de los que sirven al Señor. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Vayamos un momento al primer libro de Crónicas, capítulo 9, el verso 33. Primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 33. Los ministros del templo eran llamados a ofrecer el sacrificio de acción de gracias al Señor. Y aquí en este salmo encontramos un aliento a estos ministros y cantores que estaban en el templo dedicados a esta labor. ¿Qué dice el primer libro de Crónicas 9:33? También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. El salmo entonces se dirige en especial a estas personas dedicadas a esta obra de manera especial, a esta clase, sacerdotes y levitas, y los presenta como especialmente favorecidos, como aquellos que poseen de manera especial el oído de Dios en el silencio de la noche. Y cuando todo el mundo estaba dormido a su alrededor, ellos tenían el privilegio
de tener un tiempo sin disturbios, sin distracciones, para acercarse al Señor en adoración. La adoración, hermanos, es un compromiso de suma importancia para todo el pueblo de Dios, pero en realidad para todo ser humano. Las obligaciones de esta adoración a Dios son obligatorias, son vinculantes, y su ejercicio es esencial para el correcto desarrollo y la perfección del espíritu humano. Aunque las palabras originalmente dirigidas aquí a los sacerdotes y levitas aplicaban de manera especial a su labor, cobra mucha importancia para nosotros hoy también como cristianos. Pues ahora el sacerdocio que ejercemos es un sacerdocio de carácter, no de clase. No hay una clase particular, especial, dedicada al sacerdocio. Vayamos al primer libro de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y recordemos lo que el apóstol habla acerca de la iglesia y del sacerdocio de los creyentes. Primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 2, verso número 9. Nos dice, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Apocalipsis 1:6 también se nos llama a que celebremos el nombre de nuestro Dios, que adoremos a aquel que nos hizo para Dios su Padre, reyes y sacerdotes. Todo verdadero creyente hoy es sacerdote para Dios en virtud de la más alta y santísima consagración. El Espíritu de Cristo ha sido derramado en nosotros. Así se exhorta entonces a todo cristiano a ofrecer voluntariamente sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, como nos llama Hebreos 13:15. Y esto es lo que hacemos precisamente cuando nos reunimos como pueblo de Dios, como pueblo santo, al participar del culto público, al participar de las oraciones, de los sacramentos, de la exposición de la palabra de Dios, así como también cuando en privado oramos mutuamente los unos por los otros y ofrecemos acciones de gracias. Unidad y comunión expresadas por los que sirven y por los que dependen de Dios. Dice el salmista, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Recuerden que alzar las manos era una expresión también de oración y de dependencia de Dios. Aquí se puede utilizar también para denotar alabanza o adoración en general. En las vigilias de la noche, mientras que todo alrededor estaba en silencio, que haya un lugar donde la voz de alabanza suba a lo alto, exhorta este cántico. Cada vocación, hermanos, en la que nosotros servimos a Dios, en cada vocación somos llamados a bendecir el nombre de Dios, a hablar de sus perfecciones, a exaltar lo que Dios es, lo que Dios hace. Y para ello dependemos por completo de Él, dependemos por completo de su poder. Como pueblo de Dios, entonces, llamados a la unidad, somos también llamados a la comunión, esto es, a la participación del servicio activo a Dios. Unidad y comunión expresada en una adoración genuina por aquellos que son bendecidos por Dios. Termina el Salmo 134 diciendo, desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Esta es la respuesta de los sacerdotes a los peregrinos, que el Todopoderoso, aquel que creó todas las cosas, llene de bendición con su gran poder y amor pactual a cada uno de los que han ido a adorar a Dios. Esta bendición se toma como parte de la forma usada por el sumo sacerdote para bendecir al pueblo de Dios. Hoy podemos decir, todo cristiano tiene el derecho de pronunciar bendición de Dios sobre aquellos adoradores devotos, así como los ministros que apreciaron ese saludo de los peregrinos, amable, alentador, como respondieron a esos sentimientos y buenos deseos de quienes acudieron a adorar a Dios. También los ministros
de Cristo hoy día tienen derecho a hacerlo sobre la congregación, como usualmente también hacemos nosotros al final de nuestra liturgia, no solo por ser cristianos, sino por ser representantes de la iglesia. Notemos, hermanos, en este último versículo del Salmo 134, que se menciona también, así como el Salmo 133, a Sión. Sión como el lugar desde el cual Dios otorga su bendición. Debemos entender que Dios bendice al mundo a través de la iglesia. El Señor emplea a la iglesia para comunicar bendiciones espirituales a la humanidad. Es la iglesia la que porta la luz de Cristo para dar a conocer la voluntad de Dios y alumbrar las tinieblas del mundo. Es la iglesia la que preserva de la corrupción y muestra el sentido verdadero de la vida, porque la iglesia es la sal de la tierra. ¿Le ha tocado comer algo insípido? ¿Una comida insípida? A mí me encanta el arroz, pero cuando el arroz está desabrido, cuando no tiene sal, no es tan agradable. O la carne sin sal tampoco es que sea tan agradable. Mis hermanos, el Señor nos dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué va a ser sazonada? No sirve para nada. Y necesitamos la sal para preservar también, aunque a veces causa escozor, ¿no? Si le cae un poquito de sal donde se raspó, donde tiene una herida, causa un poco de escozor. Le arde. No es tan agradable. A veces ocurre eso. Pero eso somos en este mundo, hermanos. Esa es la iglesia. A veces causa incomodidad, pero es la que tiene la sal para este mundo, para dar sentido realmente a este mundo. ¿Cuánta gente anda en diferentes problemas porque no tiene sentido su vida, porque no encuentran sentido a su vida? Es la iglesia la que enseña que vivimos para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso se aprende en la iglesia, afuera no. Los que no están en la iglesia no viven para glorificar a Dios. No tienen ese propósito, no tienen ese sentido a su vida. Y por lo tanto, ¿a dónde van a terminar? Un electrodoméstico que se utiliza inadecuadamente, que se utiliza para otra cosa distinta a lo que fue diseñado, ¿qué termina pasando? Termina destruyéndose. Y eso pasa con la humanidad. Si no cumple su propósito, su llamado, su diseño para el cual Dios los creó, termina lo que estamos viendo en nuestro alrededor. Pero la iglesia es esa sal, la iglesia es esa luz. Mis hermanos, ¿es importante para Dios la iglesia? ¿Han escuchado por ahí la gente que dice, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia? Yo amo a Dios, pero no a la iglesia. Eso está raro. Eso no tiene sentido. Es tan importante para Dios la iglesia que Jesucristo dio su vida por ella. Y entonces, ¿por qué usted y yo no vamos a considerar la importancia de la iglesia? ¿Por qué no nos va a parecer a nosotros importante? Claro que sí es importante. ¿Por qué no debe ser importante para nosotros como miembros de la comunidad del pacto? ¿Por qué no ha de ser importante? ¿Por qué no ha de ser relevante para nuestra nación? Nuestra constitución atea dice que Colombia es un pueblo o una nación, ¿cómo es que dice? ¿Cuál es el término? Laico. Pero ahí están traduciendo laico o ahí están entendiendo laico como ateo. Pero eso no es la verdad. Así no es. La iglesia tiene relevancia, hermanos. Pero ¿qué tan relevante es para nosotros hoy día la comunión de la iglesia? La comunión de los santos. ¿Qué tan comprometidos estamos en cumplir el voto que los que son miembros de esta congregación local, por ejemplo, han hecho de procurar la unidad, el bienestar y la pureza de la iglesia? ¿Estamos cada uno cumpliendo nuestra función como miembros del cuerpo de Cristo? Amados hermanos, es la iglesia la llamada a expresar esa unidad y esa comunión de los hijos de Dios.
que es excelente, que es agradable, por medio de una adoración genuina que redunda en bendición para toda la iglesia y para todos aquellos que son influenciados por ellas. ¿Queremos bendición para nuestros hogares? ¿Queremos bendición para nuestra nación? Recordemos que esta solo procede de Dios, que la envía desde Sión, es decir, desde su iglesia. Así que demos a la iglesia del Señor la importancia que se merece y participemos con gozo, con diligencia de los privilegios y de los deberes que nos asisten como miembros de ella. Si aún no eres miembro de la iglesia de Cristo, Él es la cabeza, de Él depende toda bendición. Pide que te dé la fe en Él para que puedas ser unido por su Espíritu a su iglesia y disfrutes de la comunión con Dios, pero también de la comunión con su pueblo, para que tú también puedas decir: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, recibiendo la bendición de Dios para adorarlo como Dios vivo, verdadero, siendo tú también de aquellos que adoran a Dios. Oremos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo queremos darte gracias por tu palabra, por concedernos reflexionar en ella, concedernos, Dios, este llamado a la unidad, este llamado a una adoración genuina. Te pedimos que nos perdones porque olvidamos muchas veces estas cosas, aunque ya lo sabemos, aunque ya tu palabra nos ha enseñado respecto al deber que tenemos de guardar esta unidad. Perdónanos, Dios, porque muchas veces con nuestras actitudes, con nuestras acciones o pensamientos, no procuramos esta unidad. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender que ahora tenemos un solo Padre, tenemos un solo Espíritu, un solo bautismo, como dice tu palabra, como cantábamos, una sola fe. Que al considerar estas cosas, aprendamos de verdad a vivir juntos en armonía, en verdadera unidad, en obediencia a tu palabra. Cada familia en particular, pero todas estas familias unidas en tu pueblo, en tu iglesia. Y que aún, Señor, esta unidad pueda expresarse a nuestra nación, para que la bendición tuya repose sobre nuestras vidas, sobre nuestra nación, sobre nuestra iglesia local, también sobre nuestras familias en particular. Señor, que aprendamos a expresar una adoración genuina a ti, al juntarnos como parte de tu pueblo y expresar que somos ese pueblo del pacto, que hemos sido llamados a honrarte, a glorificarte, pero también en el ejercicio de nuestra vocación, de nuestro llamado como sal y luz en este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Celestial, a dejar toda clase de orgullo, de altiveza y todo aquello que nos impida andar en esa verdadera unidad. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos dé el entendimiento que necesitamos y la capacidad de comprender este llamado y de atender este llamado. Y que nos gocemos y también podamos decir a otros: miren cuán excelente, cuán bueno es que estemos juntos, que estemos en verdadera unidad, honrando, glorificando tu nombre, levantando nuestros corazones al cielo, nuestras manos al cielo, adorando al Señor y dando a conocer sus obras, sus maravillas en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Por favor, Señor, tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.